Y bueno, lo que vamos a hacer entonces es partir con una pequeña síntesis de lo que llevamos hasta ahora, ordenar un poco las ideas, ¿sí? Y como siempre tratar de marcar el sentido de hacia dónde va el curso de pensamiento crítico, ¿sí? Recuerde siempre que una cosa muy importante es comprender por qué tenemos que hacer los ramos que nos tocan por malla en la formación, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? ¿Por qué está pensamiento crítico? ¿En qué aporta a la formación del enfermero o la enfermera? ¿Sí? Y para comprender eso, básicamente tenemos que seguir este esquema que desde la primera clase he intentado mostrarles. La finalidad de este curso es alcanzar un posicionamiento crítico eh, sobre la mirada que nosotros somos capaces de implementar o de generar en los procesos de enfermería. Es decir, vamos a tratar de, en este curso, colaborar con el desarrollo de ciertas habilidades que permiten que usted se transforme en un enfermero o una enfermera que tiene una mirada crítica sobre su ejercicio profesional, ¿sí? Y tener una mirada crítica sobre el ejercicio profesional no significa ser criticón, por decirlo así, con respecto al espacio donde yo desarrollo mi profesión, ¿sí? No es el sentido más común y silvestre de la crítica. La crítica aquí básicamente es poder mirar reflexivamente nuestras prácticas para corregirlas y mejorarlas, ¿sí? Hola, profesor. Disculpe, sabe que pasó lista y yo no estaba porque no podía encontrar el link. Sí, María, José, sí, voy a ver, eso conversábamos también al comienzo de la sesión, ¿ya? Déjeme ver al tiro si la puedo colocar presente. Por favor, María Javiera Serva. Sí, ya le puse a María Javier, ¿ya? Ya, muchas gracias. Y entonces básicamente lo que tratamos de hacer es generar esa, esa mirada crítica, generar las habilidades que le van a permitir a usted desarrollar esa mirada crítica. Y para hacerlo estamos recién comenzando con dos etapas básicas pero fundamentales. Primero, darnos cuenta que nosotros describimos el mundo, ¿sí? Y cuando describimos el mundo, normalmente lo hacemos a través de los prejuicios, valores o conocimientos previos que tenemos, ¿sí? Entonces la parte más básica de este proceso consiste en darse cuenta justamente de eso, que cuando nosotros interpretamos el mundo, lo hacemos desde nuestros valores, desde nuestra cultura, y esos valores y esa cultura no es la misma que tiene el paciente, no es la misma que tiene la institución, y no es la misma que necesariamente pueden tener otros colegas, ¿sí? Ese es el paso inicial, ¿sí? Y para eso hemos desarrollado algunas actividades como la de la nave, si se acuerda, y la semana pasada la de las afirmaciones, 15 afirmaciones y los criterios de verdad que podíamos utilizar allí. Entonces, esquemáticamente, hasta ahora vamos más o menos de la siguiente forma, ¿sí? Nosotros generamos una comprensión sobre los procesos de enfermería, sobre los roles que yo tengo como enfermero o enfermera, sobre los roles que tiene el paciente, sobre el rol institucional, ¿sí? Tenemos una comprensión sobre eso, ¿sí? Esa comprensión se puede expresar en las descripciones que yo hago, en las descripciones que hago de mis pacientes, en las descripciones que hago de los lugares o las instituciones donde desarrollo mi labor como enfermero o enfermera, ¿sí? Y hemos tratado de mostrar, como les decía recién, que esas descripciones están condicionadas, al menos por ahora, ¿sí? Por dos grandes elementos. Tenemos condicionamientos culturales y tenemos condicionamientos biológicos. Hasta aquí, ¿vamos recordando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, dentro de los condicionamientos biológicos que determinan mi manera de ver el mundo, por decirlo así, están nuestros sentidos. ¿Se acuerdan? Y eso lo vimos en la primera clase. Por ejemplo, mis sentidos me engañan en todas las ilusiones ópticas que eh, mi mente es capaz de crear. Cuando yo veo que en la carretera hay agua, en realidad esa agua no existe, sino que es una ilusión óptica. Cuando creo haber visto que un paciente tuvo una cierta acción, un cierto gesto, una cierta característica, yo estoy condicionado por mis ojos para percibir eso.
Por ejemplo, muchas personas todavía acostumbran tomar la temperatura colocando la mano encima de la cara o la frente de la persona, ¿sí? Allí hay un condicionamiento biológico, mi capacidad para percibir, ¿sí? Que va a determinar mi capacidad también para interpretar si esa persona tiene fiebre o no, ¿sí? Entonces desde allí tenemos un condicionamiento muy importante, ¿sí? Si mis ojos están más cansados, yo voy a ver menos, y por lo tanto mi proceso de enfermería se va a ver afectado, ¿sí? Si mi cerebro también está más cansado, voy a poder pensar menos o menos reflexivamente, y eso también va a afectar mi proceso de enfermería, ¿sí? No es lo mismo estar en un turno de 6 horas que en un turno de 24, 18 o 12 horas, ¿sí? Biológicamente el cuerpo se cansa, y por lo tanto biológicamente la interpretación que voy a poder hacer del mundo, de mi relación y de mis pacientes va a ser diferente, ¿sí? Se va a afectar. Pero también tenemos condicionamientos culturales, que quizás son los más difíciles de ver, ¿sí? Tenemos ciertos valores o ciertas ideas a propósito de la infancia, el adulto mayor, ¿sí? De la gente que vive en ciertos lugares o que vive en otros. Tenemos ciertos valores, por ejemplo, a propósito de los inmigrantes, ciertos prejuicios o ideas previas sobre los inmigrantes. Y eso afecta también la perspectiva que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, hasta ahora es muy importante comprender eso. Tenemos dos grandes grupos de condicionamientos que determinan mi mirada sobre el mundo, los biológicos y los culturales, ¿sí? Y para tratar de corregir o eliminar posibles malas interpretaciones, posibles interpretaciones erróneas, normalmente nosotros recurrimos a criterios, ¿sí? Tratamos de clarificar cuáles de estas interpretaciones son más verdaderas que otras, ¿sí? Si yo tomo la temperatura con mi mano, ¿sí? Trato de corroborar esa afirmación que yo voy a decir, por ejemplo, mi paciente tiene fiebre, y trato de corroborarla de acuerdo a un criterio, ¿sí? Trato de averiguar si es verdad o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo corroborar que mi paciente tiene fiebre? Yo lo sentí con la mano, ¿sí? Pero usted no está seguro, quiere saber si eso que yo efectivamente percibí con Tomando, mi mano. Hacer tomando una la medición con temperatura. termómetro. Muy bien, entonces allí, se fija, apelamos a una verdad empírica, tomamos el termómetro, vemos el número que aparece allí y corroboro la afirmación que dije, mi paciente tiene fiebre. Si efectivamente tiene fiebre y tiene, no sé, 38 y algo, entonces muy bien, digo, sí, es cierto. Si el termómetro indica 36,6, entonces digo, no, no es cierta esa afirmación. ¿Te fijas? Es decir, los criterios de verdad intentan entregarnos herramientas para corregir, para modificar todos esos prejuicios previos que yo tengo para interpretar el mundo, ¿sí? Nos permiten ponernos de acuerdo sobre qué es cierto y qué no. Si no tuviésemos esos criterios, básicamente cada uno pensaría lo que quiere del mundo y así nunca nos podríamos entender. Usted diría que yo tengo fiebre, yo le diría que no. Y como no tenemos un criterio para resolver esa diferencia, cada uno haría lo que quiere, ¿sí? Entonces, por eso los criterios empiezan a ser muy importantes para la reflexión crítica en enfermería, porque permiten corroborar, corregir o transformar interpretaciones que hacemos del proceso de enfermería, ¿sí? Otro criterio que vamos a ver, además del criterio formal y empírico, es este que aparece aquí, que es la verdad como utilidad, ¿sí? En general, este criterio es el que las personas más ocupan para saber y para clarificar si una afirmación es verdadera o no, ¿sí? El criterio básicamente dice que si dice, algo será verdadero si es que es posible verificar ese enunciado en la práctica. Por ejemplo, yo le digo, aquí tengo un billete, ¿sí? Tengo un billete de 5.000 pesos. Voy al mini market de aquí al lado y compro algo con esos 5.000 pesos. Entonces le pregunto ahora a usted, ¿es cierto que yo tenía un billete de 5.000 pesos? Profe, no sabemos, ¿Por qué no sabemos? Porque no lo vi.
Ya, muy No, bien, lo mismo. supongamos que yo se lo muestro, ¿sí? Le muestro un papel rosado como el que aparece ahí que dice 5.000 pesos. Le digo, mira, con este billete voy a ir a comprar. Voy y traigo mercancía por 5.000 pesos. Entonces, ¿tenía un billete de 5.000 pesos en mi mano? Sí. ¿Ya? Muy bien. Sí, ¿se fija? Entonces acá el criterio es, si el billete me sirvió para comprar, entonces tenía un billete, ¿sí? Funciona. Es cierto que tenía un billete, ¿sí? Si me devuelven el billete y me dicen, no, esto le falta el timbre de agua, qué sé yo, entonces usted me dice, ah, viste, no era un billete verdadero. El criterio básicamente es, si yo puedo verificar eso que estoy diciendo en la práctica, entonces es cierto, ¿sí? Por ejemplo, la frase, los extraterrestres no existen, ¿sí? Usted diría, ¿es verdadera o es falsa? Aún no se sabe, profe. Pero, ¿cómo vive? ¿Vive pensando como si estuviésemos con extraterrestres? ¿Como si coexistiésemos con extraterrestres? Claro, para la mayoría yo creo que es falso, ¿sí? Es decir, ninguno de nosotros, quizás, no sé, ahí cada uno me dirá, no anda pensando que convive con extraterrestres. ¿Por qué? Porque en la práctica no se ha topado con ninguno, ¿sí? Es decir, es cierto que esa frase, los extraterrestres no existen, no la puedo corroborar realmente, ¿sí? Ninguno de nosotros, ni nadie en la humanidad, ha visitado todos los planetas posibles y ha contrastado que efectivamente no hay extraterrestres. Nadie puede hacer eso, ¿sí? Pero como en la práctica entonces no lo podemos hacer, decimos, ah, es cierto, no existen los extraterrestres. Porque en la práctica no he visto ninguno, ¿sí? ¿Me explico con este criterio? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Es decir, si yo le digo, No a tiene ver, algo que lo respalde. ¿cómo? No tiene algo que lo respalde que diga que sí existe, que alguien lo haya visto. Exactamente, pero más que verlo, es que en la práctica no ha sucedido, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, supongamos que donde usted trabaja, usted llega y me dice, mi jefe es un enojón, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿y por qué? ¿Cómo usted sabe que su jefe es enojón? ¿En base a qué afirma que su jefe es enojón? Porque es desagradable. Con él. Tu carácter. ¿Sí? En base al carácter, lo que ha experimentado prácticamente, ¿sí? Es decir, para usted es cierto lo que en la práctica ha vivido. Si yo he vivido que mi jefe es enojón, entonces para mí es cierto que mi jefe es enojón, porque lo he vivido prácticamente, ¿sí? Es decir, todo aquello que en la práctica se corrobora, las personas tienden a decir que es cierto, ¿sí? Y negativamente, todo aquello que no pueden comprobar en la práctica, tienden a ponerlo en duda o a decir que no es cierto, ¿sí? Sí, si yo le pregunto, ¿este es un buen gobierno? No. No. Hay peores. Entonces Bien, usted bueno. rápidamente responde, simplemente apelando a su experiencia práctica del el gobierno, ¿sí? Bien, no vamos a profundizar mucho en ese criterio, a pesar que es muy común, ¿sí? Vamos a entrar ahora en otro espacio. Las actitudes que nosotros tomamos frente a lo que creemos que es cierto o no, ¿sí? Si todo este curso tiene que ver con una mirada crítica sobre nuestras actitudes como enfermeros o enfermeras, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta ahora que existen ciertas actitudes que tomamos como enfermeros y enfermeras en relación al conocimiento que creemos tener, ¿sí? Vamos a revisar, partamos quizás por la más, la más obvia de todas estas, ¿sí? La actitud dogmática. ¿Por qué digo que es la más obvia? Y en general, si uno lo piensa asociado a enfermería, porque es la que más se da. La actitud dogmática, primero, asume que uno tiene conocimiento, por ejemplo, que usted como enfermero tiene conocimiento, que usted como enfermera tiene conocimiento. Y además, esta posición asume que el conocimiento que usted tiene como enfermero o enfermera es un conocimiento verdadero, ¿sí? Lo que usted sabe sobre la temperatura es un conocimiento verdadero. Lo que usted sabe de las dinámicas del cuerpo es un conocimiento verdadero, ¿sí? Y lo asume de tal manera que cree que no hay posibilidad de error en lo que usted conoce, ¿sí?
Esta posición asume que, como yo estoy en la verdad, como yo conozco verdaderamente, como yo sé verdaderamente, si alguien me dice algo diferente a lo que yo estoy diciendo, entonces es el otro el que está equivocado, ¿sí? Es decir, yo confío ciegamente en lo que yo sé y al mismo tiempo tengo la certeza absoluta de que si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, es usted quien está equivocado, ¿sí? A esta posición le llamamos dogmatismo, ¿sí? Es decir, supongamos que usted pasa rápidamente, ¿sí?, donde su paciente y le toma la temperatura, ¿sí? Le pone el termómetro en la axila al paciente, ¿sí?, le junta el brazo, se da vuelta y empieza a hacer otra cosa, ¿sí? Luego suena el pitido del termómetro, lo ve y, según lo que usted ve, tiene 36,6. Desde su perspectiva, entonces, el paciente no tiene temperatura ni fiebre. ¿Bien? Ahora llega su colega, o llega una colega en práctica, ¿sí? Toma la temperatura, pero como está en práctica, es más cuidadosa al tomar la temperatura, ¿sí? Entonces, corrobora que el termómetro quede bien puesto, y se queda observando todo el proceso. Termina, suena el pitido del termómetro, y aparecen 38 grados, ¿sí? Desde su perspectiva dogmática, la estudiante en práctica, ¿está en lo cierto al decirle que el paciente tiene fiebre? No. ¿Se fija? Esa es la actitud dogmática. Como usted cree que conoce verdaderamente, va a pensar que la estudiante en práctica está equivocada, ¿sí? Y no se preocupa de corroborar nada, porque usted tiene la certeza absoluta de que usted sabe la verdad, de que usted conoce la verdad, ¿sí? Esta en general decía que es una actitud común en los profesionales del área de la salud, porque normalmente los profesionales del área de la salud son muy dogmáticos en relación a los pacientes. Cuando los pacientes tratan de decirle algo que creen que es importante o que puede cambiar el diagnóstico o la perspectiva que tienen sobre ellos, normalmente los profesionales de la salud no les creen, ¿sí? Tratan de ignorar lo que ellos dicen porque piensan para sí, esta persona en realidad no sabe de qué está hablando, yo sí sé, y esta persona no sabe. ¿Me explico con esta actitud dogmática? Sí, profe, como Sí, que uno profe, tuviera una sí. verdad absoluta de lo que se está hablando y el paciente no, algo así. El ejemplo que Exactamente. usted puso. Sí, exactamente. Y esta actitud se da en la enfermería, pero también se da en el espacio personal, ¿sí? Uno puede ser dogmático, por ejemplo, cuando cree conocer a su entorno o a su familia. Por ejemplo, yo creo conocer a mi hijo, ¿sí? Creo conocerlo y sé cómo se comporta en clase, creo saber qué cosas hace y qué cosas no, ¿sí? Así que de pronto me llaman del colegio diciéndome que mi hijo le pegó a alguien y que le escupió en la cara, ¿sí? Desde mi perspectiva, desde lo que yo creo saber sobre mi hijo y desde lo que estoy seguro que sé sobre mi hijo nunca haría eso. Entonces la primera actitud que yo tengo frente al profesor o la profesora es dogmática. Yo creo que esto esté equivocado, equivocada, profesor. Mi hijo nunca haría eso. ¿Se fija? Eso es un dogmatismo. Porque no me pongo ni siquiera en la posibilidad de estar equivocado, ¿sí? Cuando efectivamente puedo estarlo, ¿sí? Esta actitud, en general, es la más peligrosa y la más riesgosa para los profesionales de la salud, porque evita justamente que nosotros seamos conscientes de la posibilidad de cometer un error, ¿sí? Por ejemplo, uno tiende a ser muy dogmático en la aplicación de los medicamentos, ¿sí?, en las rutinas de trabajo que uno tiene, ¿sí? Y cuando esas rutinas se vuelven, voy a reiterar la palabra, tan rutinarias, tan comunes, muchas veces nosotros cometemos errores, pero como estamos tan seguros de lo que hacemos, ¿sí?, o creemos estarlo, ni siquiera nos planteamos la posibilidad del error, de equivocarnos, ¿sí? Y ahí es donde se cometen grandes atrocidades, ¿sí? En las preparaciones de medicamentos, en la aplicación, ¿sí?, en las rutinas y en los controles, etc. ¿Bien? El dogmatismo, entonces, es una actitud que se toma frente al conocimiento, es una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque justamente evita darse cuenta que somos capaces de cometer errores, ¿sí? Y además es una posición que se distancia mucho de las demás personas, ¿sí? Yo soy quien tiene la razón y nadie más, ¿eh?
La otra actitud que vamos a revisar es la que llamamos actitud natural, ¿sí? La actitud natural también es riesgosa, ¿sí? No es tan peligrosa como el dogmatismo, pero en general es una actitud que hay que rápidamente darse cuenta que está allí, ¿sí? En la actitud natural, básicamente, nosotros pensamos que el mundo funciona tal cual como lo conocemos, ¿sí? La actitud natural es la actitud que tomamos en relación a los conocimientos que hemos ido adquiriendo por experiencia, ¿sí? Es una actitud que no se preocupa por conocer más tampoco, ¿sí? Que cree que sabemos todo cómo funciona en el mundo, ¿sí? Y no se preocupa del error hasta que el error aparece, ¿sí? Por ejemplo, a ver, es como cuando los niños recién están experimentando su cuerpo y empiezan a moverse y a explorar el entorno, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que los niños se sienten muy seguros al hacer cosas que desde su perspectiva son sumamente inseguras. Por ejemplo, empiezan a correr y a saltar entre los muebles, ¿sí? ¿Por qué el niño toma esa actitud frente al mundo? Porque se conoce a sí mismo y ha aprendido que es capaz de saltar, ¿sí? Y como aprendió eso, ni siquiera se preocupa, nunca ha experimentado el error tampoco, entonces se cree seguro de poder saltar, ¿sí? Entonces empieza a saltar de un mueble a otro, de otro a otro, hasta que se cae, ¿sí? Allí, cuando el niño recién se cae, se percata de la posibilidad de caerse, ¿sí? Hasta entonces, para el niño era imposible y no aparecía en su entorno la posibilidad de caerse. ¿Me explico? Es una actitud natural porque básicamente confía en lo que ha conocido y aprendido del mundo, ¿sí? Pero no es capaz de ver tampoco otras posibilidades que el mundo tiene para aprender, ¿sí? Es decir, siente que el mundo que conoce es un reflejo del mundo tal cual como es, ¿sí? Y la diferencia que tiene esta actitud natural, por ejemplo, con la dogmática, es que en esta actitud natural nosotros sí podemos darnos cuenta del error, ¿sí? Pero nos damos cuenta del error una vez que ya lo cometimos. ¿Te fijas? En la posición dogmática, yo puedo cometer un error, pero no lo reconozco, porque estoy seguro de lo que sé, ¿sí? En la actitud natural, cuando nosotros nos equivocamos, ahí recién nos damos cuenta de que, oh, realmente era posible equivocarse, realmente existía otra posibilidad. ¿Me explico con esta actitud natural? Es como una actitud de confianza con el mundo, de confianza con lo que conocemos, pero que tampoco es capaz de ver que el mundo puede funcionar de otra forma. Hasta que es muy tarde y nos equivocamos. Pero al menos ahí es capaz de reconocer el error, ¿sí? No se preocupe, Esteban, ¿sí? Lo pongo ahí cuando vayamos cuando terminemos la cátedra, ¿ven? ¿Me explico con esta posición natural o no? Sí, Deme un ejemplo entonces de actitud natural. los niños que saltan en los muebles. Ya, Qué pero original. Qué teo, qué gente a la teo. que Y yo lo que soy maravilloso. dígame un ejemplo diferente a eso. Profe, un ejemplo podría ser, no sé, un ministro un medicamento y se haya equivocado, o sea, que no sea así como tan grave o algo, y que alguien le diga a uno, mira, la dosis no fue la correcta, o esto que hiciste no estuvo correcto, y uno como reconocer y decir, sí, sí, me equivoqué, y pues tratar de la próxima vez no hacerlo. ¿Puede ser un ejemplo o no tan así? Sí, de acuerdo, puede ser, siempre y cuando, por ejemplo, hay una cierta inocencia con respecto a lo que uno sabe, ¿sí? La actitud natural se fundamenta en aquellos conocimientos que son más naturales para nosotros del mundo. Por ejemplo, pensemos la manera en que un niño se relaciona con sus mascotas, ¿sí? El niño aprendió y va aprendiendo naturalmente a relacionarse con su mascota a través del afecto, ¿sí? Su mascota siempre le ha hecho cariño, le chupetea. Entonces, para el niño, la relación con su mascota, desde lo que ha aprendido naturalmente, es que su mascota es muy cariñosa, ¿sí? Y no puede, y no se imagina, que su mascota pueda ser de una manera diferente. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, ese mismo niño de pronto le pisa la cola a su mascota. Y su mascota le pega un arañazo, lo ladra o le pega un mordisco en su pierna. Entonces, ¿qué pasó? El niño se acaba de dar cuenta de algo. Se dio cuenta de que la mirada que tenía sobre el mundo, sobre su perro, sobre su mascota, estaba limitada. Se dio cuenta ahora que su mascota puede ser de otro modo. Puede incluso lastimarlo. ¿Sí? Pero, ¿qué caracteriza esta actitud natural? Se dio cuenta de eso solamente cuando ya ocurrió. ¿Sí? Yo me doy cuenta del error y me doy cuenta de otras formas de ver el mundo cuando ya es demasiado tarde. ¿Se fija? Por eso es natural. Uno vive como con mucha confianza en el mundo, pensando que el mundo va a funcionar tal cual como usted lo ve. ¿Sí? No piensa que se puede equivocar, no piensa que el mundo vaya a ser diferente. ¿Sí? Pero la gran gracia que tiene, a diferencia del dogmatismo, es que es capaz de darse cuenta después del error, pero solamente una vez que ya pasó. ¿Sí? ¿Bien? La siguiente actitud es la que llamamos escéptica. ¿Sí? Si el dogmático se aferraba a todo lo que sabía, ¿sí? A todo lo que sé del mundo y cree que es verdadero y absolutamente verdadero y yo no me puedo equivocar, el escepticismo es el otro extremo. El escepticismo es el tipo de actitud que toman las personas cuando dudan de todo, ¿sí? Cuando se dan cuenta que de alguna manera todo puede ser de manera diferente. ¿Sí? Entonces, eh, pensemos por ejemplo en ese niño que fue mordido por su propio perro. ¿Qué actitud va a tomar ahora el niño frente a todos los perros que vea? Temor. Muy bien, con miedo, con temor, ¿sí? Va a andar pensando que ahora todos los perros pueden ser cariñosos y no serlo, todos los perros me pueden morder. Entonces cuando alguien venga, cuando su amigo venga y le diga, mira, hazle cariño a mi perro, que no hace nada, ¿qué va a hacer este niño? Igual va a estar como Empezar a hacer reacio. Eso, va a estar reacio, va a estar escéptico, va a estar dudoso de lo que le dice su amigo, porque ahora él ha puesto en duda todo eso. ¿Sí? El escéptico pone en duda todo, pone en duda cualquier conocimiento. ¿Sí? El paciente escéptico, por ejemplo, sería aquel que usted le toma la temperatura, ¿sí? Usted saca el termómetro y ve que tiene 37,7. El paciente escéptico va a ver eso y va a decir, a ver, no le creo, préstame el termómetro. Y va a tomarse él la temperatura, ¿sí? Va a ver la temperatura, 37,5. No estoy seguro, va a volver a tomarse de nuevo la temperatura. ¿Se fija? El paciente escéptico es aquel que duda de todo conocimiento posible, porque siempre me puedo equivocar, ¿sí? Entonces el escéptico está dudando de todo, ¿sí? Como dice allí, para el escéptico resulta imposible afirmar de manera objetiva y universal cualquier cosa, ¿sí? Si usted me dice el gobierno es malo y negativo, el escéptico le va a decir, no, no estoy tan seguro porque hay personas que lo consideran bueno y positivo. O quizás eso me dice usted ahora, pero mañana usted no va a pensar lo mismo. Muy bien, Rosa, si uno empieza a identificarse con estas actitudes, ¿sí? Normalmente en nuestra vida nosotros tomamos estas actitudes en distintos momentos y en distintos espacios. Hay espacios donde nosotros somos más dogmáticos, por ejemplo, donde les decía en relación a nuestra familia. Nosotros en general tendemos a ser muy dogmáticos con respecto a las personas que creemos conocer, ¿sí? Tendemos a decir, no, esta persona yo la conozco y es así. Tendemos a ser muy escépticos, por ejemplo, frente a cosas que nos generan incertidumbre. Tendemos a ser muy naturales en relaciones donde nosotros sentimos mucha confianza, ¿sí? Y creemos que nunca va a pasar nada diferente, ¿sí? Entonces, el escepticismo es aquella actitud que nos lleva a dudar de todo. No es posible el conocimiento universal, no es posible el conocimiento verdadero, entonces pongo en duda todo lo que se diga, ¿sí? Pongo en duda el diagnóstico, pongo en duda la recomendación, ¿sí? Pongo en duda la presencia del colega, ¿sí? No sé si el colega va a llegar o no a la hora, no estoy seguro que llegue a la hora, nunca llega a la hora, ¿sí? Hoy día llegaste a la hora, pero no significa que mañana llegues a la hora, ¿sí? La actitud escéptica entonces es, como usted puede ver, muy nociva también, igual que la actitud dogmática, porque no permite afirmar nada. Y si no tenemos
nada que afirmar, si no tenemos confianza en la verdad de algo, la vida se transforma en un espacio muy incierto y muy inseguro, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va a ver al médico, ¿sí? Porque se siente mal, ¿usted va con una actitud dogmática, escéptica o natural? Debería ser natural, ¿Por qué? ¿Por qué, Fabricio? porque me estoy Porque presentando ante un profesional que, claro, podría ir con una... Él estaría tratando como profesional con conocimiento, mientras que yo no que Sí, me está ocurriendo. sí, Entonces muy tendría bien. que prestar atención a todo lo que me dice, para de esa manera entender y aprender lo que me está ocurriendo. Ya, pero la actitud natural es una actitud de confianza. ¿Sí? Si vamos al médico justamente con esa actitud de confianza, yo creo que es la que en la práctica la mayoría tiene. Por ejemplo, nosotros nos vamos con una actitud dogmática frente al médico porque no empiezo yo a decirle, usted está equivocado, yo tengo razón, yo sé que mi enfermedad es esta y no la que está diciendo usted. ¿Sí? Pero con el doctor Google sí ocurre. Ya, muy bien, sí, claro. po, si uno ve en internet, le dice que tiene cáncer y llega al hospital. Muy bien. Allí entonces va con una... Pero fíjese, incluso allí esa actitud es una actitud natural, donde usted confía en lo que está leyendo, confía en lo que, como en el otro espacio, confía en lo que le dice el otro. ¿Sí? La actitud escéptica sería esa de que lo leo pero no le creo. ¿Sí? Escucho al doctor pero no le creo. ¿Sí? ¿Se fija? Entonces, el escepticismo, como les decía, es muy nocivo porque al final no le da ninguna certeza. Y usted, cuando va al médico, necesita al menos una certeza. ¿Sí? No puede pasar por 20 médicos hasta que de alguna forma usted se quede conforme, porque el escéptico nunca se va a quedar conforme. Siempre puedo dudar de todo. Y ese es el enorme problema. ¿Sí? Imagínense que lo que significa construir relaciones familiares o de pareja desde el escepticismo. Usted nunca estaría cierto ni tranquilo sobre lo que hace la otra persona. ¿Sí? Me voy a trabajar, le dice su pareja. ¿Qué diría el escéptico? Que no va a trabajar. Claro, no vas a trabajar y ¿a dónde vas? ¿Quién sabe a Por dónde decir algo vas? suave, claro. Profe, acá Herminia, Sí, pero igual dígame. en el área de la salud es difícil trabajar con este tipo de pacientes, ya sea el acompañante o el mismo paciente, porque igual las personas que trabajan en el área de salud se sienten como atacadas. Claro, Es muy muy bien, difícil. Herminia, sí. De hecho, justamente se produce eso. En el paciente que es escéptico, es decir, el que constantemente está dudando, lo que al final hace, y por eso se siente atacado el profesional de la salud, está poniendo en duda todo lo que usted como profesional sabe o debería saber. Pone en duda todas sus competencias. Entonces, naturalmente usted se siente atacado, pasado a llevar o vulnerado. ¿Sí? Pero fíjese, también está la contraparte. El profesional de enfermería que es escéptico. ¿Sí? El profesional de la salud que es escéptico. Escéptico, por ejemplo, con respecto al paciente, y eso es igualmente nocivo. ¿Sí? Eh, de escala 1 a 10, ¿cuánto le duele? Le dice usted a su paciente. Me duele 7. El enfermero escéptico, una enfermera escéptica, ¿qué va a hacer allí? No le va a creer. Pero ¿cómo le va a doler 7 si aquí usted tiene una aguja enterrada en su dedo? Eso no duele 7. ¿Sí? Le vuelvo a preguntar, ¿cómo le va a doler 7? Corríjase. Se fija que eso es nocivo porque allí pone en duda la propia perspectiva del paciente. ¿Sí? Profe, ¿y eso no también no va de la mano con la empatía? En teoría, claro, si uno lo ve así, la persona que es empática debiese un poco tener una actitud natural hacia el paciente, es decir, una actitud en primera instancia de confianza, ¿sí? Donde uno cree, ¿te fijas? Pero la empatía también puede llevar un poco al equívoco. Por eso, básicamente, lo que tratamos de mostrar es que ninguna de estas tres actitudes son necesariamente las que el profesional de la salud debiese tener. ¿Sí? Porque una actitud natural de confianza ciega también puede ser muy negativa. ¿Sí? Entonces, la actitud que corresponde es una actitud más como equilibrada, más de punto medio. ¿Sí? Y esa es la actitud que nosotros llamamos crítica. La actitud crítica, primero, no da por sentado nada de inmediato. ¿Sí? Es decir, no tiene una confianza ciega, como la tiene la actitud natural. ¿Sí? Le pregunto al paciente, ¿cuánto le duele? ¿Sí? De 1 a 10, esta aguja que tiene en el dedo, ¿cuánto le duele? 7. ¿Sí? Entonces,
le diría, ¿estás seguro de eso? ¿Sí? Y le vuelve a repetir. ¿Sí? Si el paciente reafirma el 7, entonces muy bien, la actitud crítica dice, de acuerdo, eso es lo que él dice. ¿Te fijas? El primer movimiento es poner en duda un poquito y luego reafirmar. ¿Sí? No es tampoco la actitud escéptica donde yo sigo dudando y sigo dudando. Aquí yo pongo en duda primero, luego si me confirman, entonces digo, ok. ¿Sí? Además, busca un fundamento para un fundamento sobre el cual tener confianza. Es decir, la actitud crítica, a diferencia también de la actitud escéptica, sí cree que existen verdades, pero no acepta todo como verdadero. Busca un criterio, ¿sí? Como vimos recién, los criterios de verdad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo puedo corroborar que el paciente tiene fiebre? Le pregunto primero, ¿usted se siente afiebrado? ¿Le molesta algo? ¿Le duele la cabeza? Sí, muy bien. ¿Ya? Necesito corroborar eso, entonces necesito un fundamento. ¿Qué hago? Le tomo la temperatura con el instrumento. Muy bien, encontré un fundamento que me permite decir, de acuerdo, esto es cierto, el paciente tiene fiebre. ¿Sí? Pero también, y a diferencia de la actitud dogmática, pone límites a lo que puede saber y conocer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué debiese estar atento un enfermero o una enfermera que tiene una actitud crítica en la toma de temperatura? Sería en todos los detalles, desde el uso del termómetro correcto, la técnica correcta, tiempo, que no se salga del lugar, y la evaluación obviamente numérica en cuanto al valor que le haya dado. Sería como Muy bien, analizar todo. sí, muy bien, súper bien. Es decir, el enfermero o enfermera que tiene esa actitud crítica sabe que puede cometer errores, sabe dónde puede cometer los errores, y por lo tanto está consciente y atento a eso. ¿Sí? Es decir, es capaz de reconocer los límites que tiene su propio conocimiento y su propia percepción. ¿Se fija? Por eso la actitud crítica no es dogmática, porque el dogmático nunca va a aceptar que puede cometer errores. En cambio, la actitud crítica, sí. ¿Sí? Dígame entonces, en relación a su familia, si usted toma la actitud crítica, ¿usted puede decirme que conoce absolutamente a sus familiares? No. No. Muy bien, y fíjese la brutalidad que está diciendo, ¿ves? Usted no conoce a su familia, o no conoce completamente a su familia, ¿se da cuenta? Pero eso significa que usted los desconoce absolutamente. No, No. Tampoco, ¿ve? La actitud crítica sabe que usted conoce algo, pero también sabe que hay ámbitos, por ejemplo, que es imposible ámbitos donde usted desconoce a la otra persona. Por ejemplo, claramente yo desconozco cómo mis hijos se despliegan en una sala de clase. ¿Sí? Nunca los he visto, ¿sí? Nunca sé cómo se comporta dentro de una sala de clase. Entonces, si voy donde la profesora que me llamó, ¿sí? Y la profesora me dice que en la sala de clases mi hijo empujó y escupió a alguien, mi primera actitud es decirle, bueno, yo conozco a mi hijo en el espacio de la casa y sé que eso nunca lo haría, ¿sí? Pero conozco mi límite Pero lo y sé hizo. que, exactamente, sé que no lo conozco en el espacio de la sala. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pido a la profesora? El punto 2, que me Que dé lo un grabe. fundamento, ajá, exactamente, Fernando, que me dé un fundamento para creer lo que ella está diciendo. Muéstreme una imagen, muéstreme relatos de sus compañeros, deme algo que me permita creer en eso que usted está diciendo. ¿Te fijas? Y allí yo soy crítico. ¿Sí? Soy capaz de darme cuenta que mi conocimiento existe, que ese conocimiento también tiene límites, y que además ese conocimiento puede estar equivocado, si alguien me muestra que estoy equivocado. ¿Se fija? Entonces, para lograr esta actitud crítica, como decía, hay que conocer los límites. ¿Sí? Y lo que hemos hecho en las clases previas es intentar mostrarle los límites que usted tiene en la comprensión del mundo. Todos nosotros tenemos límites porque tenemos ciertos valores que nos prejuician frente a ciertas situaciones. ¿Sí? Tenemos ciertos elementos culturales que nos hacen prejuiciosos con respecto a ciertas situaciones, personas o contextos.
¿sí? Así que lo más sano en la actitud crítica sería notarlos, darme cuenta. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Muy bien? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué les voy a pedir para esta actividad? A todo esto, no todos ni todas me han enviado el taller de la semana pasada, ¿sí? Recuerde que hay flexibilidad en eso, pero tampoco lo dilate demasiado, ¿eh? Porque si no se le van a juntar y además allí vamos a empezar a atrasarnos, ¿eh? Tampoco quiero ponerme muy estricto en eso, pero usted debe permanecer constante en la elaboración de estos talleres. Recuerde que de aquí también va a salir una calificación, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este? Primero, defíname, ¿sí? Con sus palabras, con lo que comprendió de la exposición, cada una de estas actitudes, la actitud natural, la actitud escéptica, la actitud dogmática y crítica, ¿sí? Al definirla con sus palabras, también es muy útil, ¿sí? Y recomendable que ejemplifique, ¿sí? Pero note lo que estoy diciendo, se define y luego se ejemplifica. Si nosotros solo damos ejemplos, en rigor no estoy definiendo nada, ¿sí? Ni estoy explicando nada. Si yo digo, la actitud natural es, por ejemplo, cuando yo hago, ahí usted me está ejemplificando, muy bien, pero no está definiendo, ¿sí? ¿Por qué le pido que intente definirla? Porque necesito que usted intente conceptualizarlo, que lleve eso a palabras, ¿sí? Defíname entonces la actitud natural y luego la ejemplifica, la actitud escéptica y la ejemplifica. Y luego en el punto 2, construye una pequeña historia donde se puedan ver estos tipos de actitudes. Puede ser una historia que ocurre en un hospital, puede ser una historia que ocurre en la calle, en una familia, ¿sí? A mí me interesa, no me interesa en rigor el lugar o el contexto de la historia inventada, pero sí me interesa que se vea claramente cuál de los sujetos que yo estoy contando en la historia es el sujeto que tiene la actitud natural, cuál es el que tiene la actitud escéptica, etc. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Necesita que le dé un ejemplo de la 2? Sí, profe. Ya, veamos. Entonces, Ya. sigamos con la misma historia que les había comenzado a contar. Entonces, el relato parte así. El día jueves, yo, Mario Silva, recibí una llamada del colegio donde la profesora X le dice que necesita hablar inmediatamente con él porque su hijo cometió una infracción en la sala de clase. Al llegar, la profesora me dice, su hijo es una persona grosera, burda y violenta, ¿sí? Le gusta lastimar a los compañeros y además los escupe en la cara, ¿sí? Allí, por ejemplo, tras eso, yo le digo, profesor, usted debe estar equivocada, ¿sí? Mi hijo no hace eso, mi hijo, al menos en el espacio que yo lo conozco, no sería capaz de hacer eso. Coménteme, por favor, ¿por qué usted me dice eso? La profesora, ¿qué actitud estaría tomando allí? De dudas, profe, o sea, como ¿por qué la mamá? Dogmática. Dogmática, exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque nunca ha puesto en duda su perspectiva sobre mi hijo. Ella cree ciegamente que tiene la razón, y tanto así que me dice cómo es mi hijo. Me acaba de decir que mi hijo es violento, grosero, etc. ¿Sí? En cambio, mi actitud podría haber comenzado a ser una actitud un poco más crítica. Le digo primero, yo no creo esto en mi hijo, o al menos en el espacio donde yo lo conozco no haría eso, pero dígame usted, por favor, a ver, ¿qué elemento tiene para justificar eso que me está diciendo? Es decir, pongo en duda un poco mi conocimiento y le pido elementos que justifiquen lo que ella está afirmando. ¿Bien? Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, si hasta allí estamos claros, los dejo entonces, las dejo para que realicen esta actividad, ¿sí? Recuerde, por favor, enviarme los talleres para que yo pueda también mirarlos, corregírselos y devolvérselos antes de la entrega formal. ¿Bien? Especialmente para todas aquellas personas que falten. Ya, profe.
Muy bien. ¿Dudas o consultas? Esta actividad también sigue siendo grupal, ¿verdad? Sí, recuerde, todas nuestras actividades son grupales y lo ideal es que siempre se vayan haciendo los mismos grupos. ¿Sí? Profe, entonces lo que cada uno piense de cada, o puede uno dividirse como tú haces esto, no, todo lo que cada uno piense sobre cada actitud. Claro, pero la idea es definirlo con sus palabras. Ujú. ¿Sí? Tratar de explicarme con sus propias palabras lo que dijimos sobre estas actitudes. Pueden dividírselo si quieren, ¿sí? Pero tienen que, de alguna manera, estar todos de acuerdo en lo que colocaron. Ya. Profe, ¿me puede explicar un poquito más sobre los criterios pragmáticos? Ya, muy bien. El criterio pragmático, básicamente, entonces, es, primero, un criterio para definir qué es cierto y qué no. ¿Sí? Es decir, en cuanto a criterio, permite clarificar qué afirmaciones son verdaderas y qué afirmaciones son falsas. ¿Sí? Por ejemplo, el niño dice, ese perro es violento. ¿Sí? Esa es una afirmación. Pragmáticamente, ¿cómo yo comprobaría que esa afirmación, ese perro es violento, es verdadera o falsa? ¿Qué haría en la práctica usted? Observar el perro, el comportamiento. Muy bien, eso es lo que uno haría pragmáticamente, ¿se fija? Es decir, prácticamente yo entonces observaría el perro, vería si en el tiempo que lo estoy observando es violento conmigo o con alguien, y si en la práctica no le ladro a nadie, no molesto a nadie, entonces yo digo, no, ese perro no es violento. ¿Se fija? Es un criterio pragmático porque define la verdad o delimita qué afirmaciones son verdaderas y cuáles no, recurriendo a la práctica. Si se puede comprobar, es cierto. Si no se puede comprobar en la práctica, entonces es falso. O sea, pero profe, definir la verdad según mi experiencia, o sea, según lo que me están diciendo. Claro, pero ahí fíjese, no es que definamos la verdad, es que definimos qué afirmaciones son verdaderas o qué afirmaciones son falsas a partir de la práctica y de mi propia experiencia concreta en esa situación. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Más dudas, jóvenes? ¿Más consultas? Profe, está en grupal, por cierto. Sí, Danisha, acuérdese, siempre. Y en los mismos grupos, idealmente, con los que han hecho las otras actividades. ¿Y hasta cuándo tenemos plazo para mandarla? Siempre les digo, en general, hasta la próxima clase, ¿ya? Entendiendo que, como les he dicho todo este tiempo, en nuestras casas o en nuestros espacios, siempre hay muchas cosas que hacer, más en estas fechas, ¿ya? Pero envíela, ¿ya? No se atrase. Si empiezan a atrasarse, entonces voy a tener que poner más límites más acotados. Profe, Dígame. ¿me podría repetir el de dogmático? Creo que tengo... La actitud dogmática. La actitud dogmática es aquella donde las personas, primero, creen tener conocimiento, ¿sí? Segundo, creen que el conocimiento que ellos tienen es verdadero y absoluto, ¿sí? Y tercero, creen que es imposible para ellos estar equivocados, ¿sí? Es decir, yo sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy afirmando, y si tú me dices que no estás de acuerdo con lo que yo estoy afirmando, es que tú estás equivocado. Yo no me puedo equivocar. ¿Sí? Son como las personas que siempre tienen la razón. Exactamente, esa es la actitud. Las personas que dicen que siempre tienen la razón están expresando esa actitud dogmática, ¿sí? Nunca se pueden equivocar, los que se equivocan son los otros, el conocimiento que yo tengo es un conocimiento verdadero, y por lo tanto, yo soy quien tiene la razón. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Más dudas o más consultas? ¿No? Entonces, jóvenes, muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Yo ahora, entonces, voy a mandarles un correo con todas las presentaciones que tenemos, ¿sí? También con las grabaciones en YouTube de estas clases, y así lo vamos a ir continuando haciendo en todas las sesiones que vengan por delante, ¿ya? Ha sido un gusto, muchas gracias por participar, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. ¿Bien? Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Cuídense. Chao.
Cuídense, Gracias, profe. descansen. De nada, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.